Hola, ¿qué tal? Buenos días, la paz esté con todos ustedes. Yo soy Rodolfo. Esto es Tú qué crees de Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bueno, vamos a continuar con el tema de la Eucaristía. Vamos a tratar de entender a lo largo de este viaje por varios videos sobre el sacramento, el fondo y la forma. ¿Y cómo comenzaría el día de hoy? Bueno, la enseñanza de la creación puede ser muy sencilla. Te lo puedo decir en una sola frase. Dios todo lo creó. Eso es suficiente para entender la creación desde el punto de vista de la fe. Sin embargo, esto no basta a mucha gente que pronto va a dudar de la cita y va a poner en duda toda la escritura sagrada. Así que lo expliqué de una forma más extensa. Te invito a ver la lista de reproducción sobre la creación, en donde hay 16 videos que tienen que ver con el tema. Día por día, qué es la vida, en fin. Ahora, resulta que esta lista de 16 videos para algunos será excesivo. Es decir, muchas personas no quieren la explicación sencilla y pronto dudan de ella, pero tampoco tienen interés de una explicación más extensa. Y ante esto yo solo puedo hacer una lectura. Primero, respecto a la explicación sencilla de que Dios todo lo creó, bueno, hay una falta de fe que pronto va a poner en duda todo esto. Y para lo segundo, una explicación más extensa del mismo tema de la creación, bueno, la verdad es que hay un desinterés para profundizar en ella. Y así que bueno, ciertamente el tema no es la creación, es la Eucaristía, pero he querido traerlo a colación porque la Eucaristía también yo te la puedo explicar de una manera muy sencilla en una sola frase, utilizando las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es suficiente. Esa sería toda la explicación de la Eucaristía. Sin embargo, como en el tema de la creación, pues muy pronto esto se pone en duda por toda la gente. Así que, bueno, vamos a tratar de hacerlo de una manera extensa para no dejar dudas al respecto de lo que significa, de lo que es la Eucaristía. Y bueno, lo triste es que esa falta de fe se da en muchos católicos que terminan alimentando el protestantismo. Un protestantismo en el cual la Eucaristía va a terminar siendo cualquier cosa que se les ocurra. Pero, por supuesto, vamos a tratar de ver a partir de la forma larga de la explicación que no debe haber ninguna duda al respecto de lo que significa. Y miren, yo aquí a mi alrededor, como pueden ver, tengo cualquier cantidad de libros referentes a la Eucaristía. Cualquier cantidad de libros que a mí me han servido, debo decir, me han servido muchísimo, pero un libro no guarda toda la información de la Eucaristía. Eso es lo que he aprendido al respecto. Así que voy a tratar de explicar en esta serie de videos el estudio sobre la Eucaristía que me ha tomado de menos 20 años. Así que, bueno, aparte de todo el tema eucarístico, es importante tener contemplada la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, ya sabemos que el católico promedio es flojo y no va a profundizar en el tema. Y es el riesgo que corre, o el riesgo que corre todas estas personas es que muy pronto terminas viéndolos alimentando a un protestantismo que, como ya dije, terminará
diciéndote que la Eucaristía es cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Bueno, cada libro pues aporta información valiosa, no es ningún desperdicio, pero créeme que no he encontrado un compendio sobre la Eucaristía que cubra todo, toda la información que tenemos que saber al respecto y que nos debe convencer, como a mí me convenció, de cuál es la iglesia verdadera. En fin, bueno, por supuesto que este recorrido en la literatura de la Eucaristía eucarística, pues no fue fácil, requiere un esfuerzo, incluso debo de acusarme en alguna forma, mi falta de fe en los comienzos al respecto de la Eucaristía lo hacía más difícil. Y con el paso del tiempo, también es cierto, con el ánimo de aprender, porque en algún momento estando yo en misa hace poco más de 22 años, 23 años, bueno, estando yo en misa, yo me dije, oye, yo no quiero venir solo porque tengo que venir a misa, porque lo dice la iglesia. Yo tengo que entender qué significa la misa. Y entonces tomar una decisión si realmente lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Yo pensé que iba a ser muy sencillo encontrar la respuesta de qué es la Eucaristía, más allá, insisto, de la explicación sencilla de qué es el cuerpo y la sangre de Cristo. Más allá de esta explicación sencilla, bueno, yo no pensé, pero para creer esto que acabo de decir, se necesita fe, una fe que no tenía. Así que el recorrido no fue fácil de llegar a entender qué significa realmente la Eucaristía. Si es posible que en aquella hostia consagrada esté el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, como ya dije en la primera parte, pues también es cierto que más allá de la fe hay un contexto muy fuerte para entender el significado de la Eucaristía. ¿Por qué? Y lo voy a decir muchas veces, Cristo no vino a hacer un movimiento, una reforma espontánea. Todo tiene sentido en el Antiguo Testamento y eso es lo que vamos a tratar de ir explicando. Así que no fue fácil, mi falta de fe, me hizo tener que esforzarme un poco más para llegar a encontrar la verdad, porque además yo le daba cierto crédito al protestantismo. Cuando tú estás escuchando constantemente las leyendas negras en contra de la iglesia, la propaganda anticatólica, pues es muy difícil poder ser objetivo. Pero con todo, así fui a contramarea, a contracorriente, fui a tratar de encontrar la verdad. Así que lo que intentaré en estos ejercicios es llevar toda la información en estos videos para que pueda ser entendida a plenitud el tema de la Eucaristía. Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando yo pregunto a los católicos, cuando tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de dar alguna plática, yo pregunto por qué son católicos. La respuesta inmediata que me da generalmente la inmensa mayoría, si no todos, bueno, la respuesta que me dan es que son católicos por sus papás. Bueno, por supuesto que la transmisión es importante. Solo a través de la transmisión, comenzando por los apóstoles a los primeros cristianos, y solo a través de esa transmisión es que pudo extenderse el cristianismo. Bueno, es importante el hecho de que tú recibas el bautismo, los principios de la fe en el seno de la familia. Ok, es verdad. Pero también es cierto que no es suficiente esa transmisión que puedes heredar, porque además, y siendo objetivos con el tema, o más bien con el tiempo del día de hoy, siendo congruentes con la realidad, el católico promedio del día de hoy no va a misa.
no te dice los mandamientos, no te dice los 10 mandamientos. Llevan a sus niños a bautizar, pero solo como por cumplir realmente, solo como por cumplir, los llevan al catecismo, pero no hay una verdadera educación. Así que el día de hoy puede ser válido que digas que eres católico por la herencia de los padres, pero no lo es tanto, porque llega el momento en donde finalmente tú tienes que hacerte responsable de esa herencia. Y lo que yo veo el día de hoy es que la gente termina despilfarrándola. Una herencia que además, debo decir, pues es muy pobre, porque ya lo que están dejando los padres a los hijos en el tema de la fe es muy pobre. Es mucho más fácil que los hijos en el seno de la familia estén escuchando por parte de los padres críticas en contra de la iglesia, en contra del sacerdote, a que les estén dando una verdadera formación en el tema de la fe. Pero bueno, también es cierto una cosa. De acuerdo al derecho canónico, tu padre eres responsable de la transmisión de la fe, del darle a conocer a Dios a tu hijo. Eres responsable y créeme que vas a dar cuenta al respecto de lo que hayas hecho en el tema de la fe con tus hijos. Pero, insisto, llega el momento en donde ya uno tiene que hacer algo con esa herencia y muchos la malgastan y terminan despilfarrándola, convirtiéndola en nada. Solo muy pocos son los que trabajan esa fe heredada y logran pues hacerse ricos en materia de fe, porque además recordemos que la riqueza que debemos nosotros de atesorar pues no es la que da valor en la tierra, sino la que da valor en el cielo. Y bueno, hoy de hecho es muy progre para la juventud ser ateo. Es muy triste escuchar entrevistas en universidades sobre la fe a los universitarios, a los jóvenes, y no tienen absolutamente idea de nada. Critican y rechazan la fe en automático por todo lo que escuchan de los enemigos de la fe, porque es muy cómodo sentarte en esa silla que no te exige absolutamente nada. Pero si realmente fuéramos un poquito razonables, pues nos daremos cuenta que, y porque lo hacen estos jóvenes, critican el evangelio, un evangelio que cuando les dices si lo han leído, resulta que no lo han leído. En fin, es muy progre entonces el día de hoy ser ateo, pero bueno, insisto, los católicos de hoy no saben los mandamientos, no van a misa y llevan completamente una venda en los ojos espirituales. En fin, eso para mí es ser bautizado y no es ser católico. Pero bueno, ahora demos un giro, pues. Si tú me preguntas por qué soy católico, por qué estoy convencido que solo hay una iglesia verdadera y es la católica, pues te voy a decir simplemente que por la Eucaristía. Así. Y no fue fácil llegar a esta respuesta, insisto. No fue fácil. Primero había que distinguir, porque ya he dicho que di el beneficio de la duda, le di crédito al protestantismo, así que primero hubo que distinguir entre tantas iglesias cristianas cuál era la verdadera. ¿Por qué? Porque aquí debemos de plantear una premisa, una primera premisa, que es que no todas las iglesias pueden ser verdaderas, no todas pueden ser verdaderas. Y todavía es necesaria una premisa anterior a esta, que yo te diría que es solo una podría ser verdadera o ninguna. Ahí es donde partí. Llegó el momento en donde no me dejé llevar por las emociones de un protestantismo que te acoge, que puede ser muy bonito. No me rendí a eso. Tenía clara la convicción de saber lo que significaba la misa y al mismo tiempo
de entender el protestantismo, porque insisto, no todas las religiones, no todas las iglesias cristianas son verdaderas. Solo una debe de serlo. Ahora, para resolver esto último, se debe de partir de una convicción. ¿Qué convicción? Bueno, si existe o no Dios. Sería ilógico que si yo no creo en Dios esté buscando algo que no tendría sentido en mi vida. Yo creía en Dios, estaba convencido de la existencia de Dios. Pero necesitaba saber, en todo caso, qué le daba sentido a esa fe y cuál sería la iglesia verdadera. Bueno, eso es parte de lo que nosotros vamos a estar tratando de explicar. Por supuesto, este ejercicio no es para probar que Dios existe. Partimos de que creemos en Dios. Ahora vamos a tratar de darle sentido a la Eucaristía. Y mira, no hará daño a ninguna persona este ejercicio. ¿Por qué? Porque mira, los ateos al menos se enterarían de lo que es la fe, qué es en lo que yo creo. Al menos se enterarían de eso y no estarían diciendo cualquier cantidad de tonterías y repitiendo las frases antirreligiosas y anticatólicas que les encanta. Pero bueno, no les hará daño conocer qué es lo que yo creo y por qué lo creo. Y a los hermanos separados conocerán la diferencia, por fin, entre el catolicismo y el protestantismo. No les hará ningún daño, por supuesto. Y es importante que de inicio, si tú eres un hermano protestante, bueno, es importante que de inicio hagas a un lado toda la propaganda anticatólica y las leyendas negras que se han inventado. Tienes que ser abierto y te voy a decir por qué. Todos los protestantes, y la inmensa mayoría de los protestantes en este país, la inmensa mayoría, se ha hecho protestante habiendo sido católico. Pero la realidad es que cuando fueron católicos, la apatía y el desinterés por el tema les llevó a no saber absolutamente nada de aquello en lo que supuestamente decían creer. Así que tienes que ser abierto en este sentido y vas a conocer lo que un día despreciaste. Porque al final, como yo digo, mira, nadie pierde. El ateo podrá seguir siendo ateo. Pero repito, ya tendrá conocimiento de lo que yo creo y él no acepta. Y el protestante, si no se convencen de lo que voy a decir, bueno, podrán ahora hablar con conocimiento de causa en primer lugar. Y segundo, serán más fuertes en la fe y la doctrina que ellos elijan creer. Entonces, esto no es un desperdicio. Mira, para yo poder hablar con conocimiento de causa tuve que profundizar, dándole el beneficio de la duda al protestantismo. Llevo años y pasé décadas escuchando ataques contra el catolicismo. En algún momento yo no podía defender los ataques de la Inquisición, del Papa nazi, del oscurantismo de la Iglesia, de la Inquisición católica, todas estas tonterías que se han inventado. En algún momento yo no tenía forma de cómo defender esta posición. Con el tiempo me fui estudiando al respecto y vaya que me di cuenta de la falsedad que hay en el protestantismo. Pero bueno, si terminas no creyendo lo que te voy a decir, bueno, serás más fuerte en lo que tú quieras creer y punto. La columna vertebral de todo este tema de la Eucaristía, fíjate qué curioso, es el capítulo 6 de Juan, que es el capítulo eucarístico por excelencia, y los capítulos 13 de San Juan, 22 de San Lucas, 14 de San Marcos y 26 de San Mateo, que tienen que ver con la última cena. Y con esta columna vertebral, fíjate qué interesante, tú vas a poder comprender toda la Biblia.
Toda la Biblia te va a quedar clara estudiando esto que vamos a ver. Bueno, ahora hay que partir de otra cosa. No hay cristianismo sin judaísmo. No hay cristianismo sin judaísmo. Así que llegó un momento en donde tuve que profundizar antes de encontrar cuál iglesia cristiana sería la verdadera. Llegó un momento en donde tuve que profundizar en el judaísmo para saber si lo correcto era ser judío o cristiano. Y te resultará obvio, por supuesto, que elegí el cristianismo. Y todo esto va a quedar resuelto en el avance del por qué. Pero solo te digo ahora de entrada que los católicos son continuación del pueblo judío. Que lo único que separa el judaísmo del cristianismo, aunque no es poca cosa, lo que separa el judaísmo del cristianismo es que los hermanos judíos no reconocen a Cristo como el Mesías. Y esto ha provocado dentro del judaísmo una pausa eterna, que será, y te voy a explicar por qué, una pausa eterna en la espera de un Mesías que no llegará porque ya llegó. Ellos seguirán esperando a un Mesías que no va a llegar. Y segundo, estarán en la pausa eterna para poder celebrar el culto. ¿Por qué? Porque la aspiración mesiánica que ellos tienen es que el Mesías restituya el reino de Israel y reconstruya el templo de Jerusalén. Por tanto, el Mesías que esperan nuestros hermanos judíos es un Mesías político, y así te lo dicen. Ellos esperan un Mesías político que en este momento reconstruya el templo. Algo que es muy difícil porque recuerda que en el corazón de lo que fue el templo de Jerusalén está una mezquita musulmana muy famosa. Así que ellos esperan un Mesías político. Y si me apuras y te pones a pensar qué clase de Mesías esperan, uno contrario, por supuesto, contrario totalmente a Cristo. Porque Cristo fue un Mesías de paz que, de acuerdo a la promesa mesiánica del Génesis, cuando la promesa que se le da a Adán y luego que se le da a Abraham, bueno, esa promesa mesiánica es para salvar y traer paz a todos los pueblos del mundo. El Mesías que esperan los judíos es más que un Mesías, es un juez más. Cuando tú ves el libro de los jueces, pues te das cuenta que eran aquellas personas que en fe defendieron y restituían de los invasores al pueblo de Israel. Bueno, ellos están esperando a un juez, no un Mesías. Y un juez que evidentemente terminará haciendo la guerra. Pero bueno, insisto, están esperando un Mesías que no va finalmente a llegar. Y lo que no se dan cuenta es que aun que pudieran reconstruir el templo de Jerusalén, bueno, aquellos sacrificios que hiciesen ya no tendrían ningún sentido. Ya no lo tendrían. Te invito a ver el video número 3, que es cristianos y judíos. Ahí vas a tener una luz de inicio de por qué es que me di cuenta que es el cristianismo el punto de partida en algún momento para llegar a buscar a la iglesia verdadera. Bueno, estamos partiendo además de que tenemos fe en Dios, ¿sí? Y lo que vamos a terminar de encontrar en esta serie de videos es el sentido del por qué la Iglesia Católica es la verdadera. Es muy interesante. Pero no perdamos de vista, pues, que la Iglesia Católica es en algún modo muy judía. De hecho, Eugenio Soli, un rabino,
de Roma se convierte al catolicismo y en honor al Papa Pío XII termina llamándose Eugenio Soli. Y él decía que lo más judío que había hecho había sido convertirse en católico. ¿Por qué? No olvidemos que Cristo era judío, los apóstoles eran judíos, San Pablo era judío. El Antiguo Testamento es la historia de Israel, la historia de los judíos. Y solo conociendo el judaísmo es que aquellos hombres de los primeros siglos, del primer siglo, sobre todo los apóstoles, bueno, solo conociendo el judaísmo es que pudieron terminar de comprender la verdad del cristianismo. Porque debo insistir, el cristianismo no fue un acto espontáneo de Dios. Tiene sentido en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es prefigura de Cristo. Así que bueno, ahora no es que quiera judaizar el catolicismo. Claro, debemos de tener que en el momento en que los judíos negaron a Cristo, en ese momento hay una separación. Pero nosotros somos continuación del pueblo judío. ¿Por qué? Porque somos continuación del plan de salvación que Dios estableció. Y bueno, nuestros hermanos judíos están atorados en la antigua alianza. Nosotros estamos en la nueva alianza, la antigua renovada por Cristo y que le da sentido a la Eucaristía. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo en este viaje de los temas de la Eucaristía. Por ahora, pásala bien. El siguiente tema que vamos a tener mañana es muy importante porque se trata de que comencemos a hablar el mismo lenguaje. Así que vamos a ver un pequeño vocabulario de 14 palabras. Vamos a tratar de explicarlas de una forma sencilla, de una forma breve, para empezar a meternos en un mismo lenguaje, en el lenguaje eucarístico. Esto va a ser muy importante, repito. Por ahora, pásala bien. Yo soy Rodolfo. Esto es Tú qué crees, de laico a laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones. La paz quede contigo.